Si O sea, algo tienen de positivo, es que son monolíticos. a ellos solo les interesa es el poder. Ustedes me traen acá a hablar paja, para eso me quedo en la casa y hablamos por Zoom. ¿Cómo funciona el monstruo estatal? Han utilizado esa palabra de forma despectiva. ¿Tú cómo crees que funciona realmente ese mecanismo de minucioso escrutinio a cada movimiento de lo que está haciendo el gobierno? ¿Y cómo crees tú o cómo has visto que se articula realmente eh, la fake news o la cibertropa contra las cosas que está haciendo el gobierno? Esa gente en ese sector político siempre ha sido muy unida. Ellos Ujú. siempre, o La sea, derecha es muy unida, sí, realmente. Si o sea, algo tienen de positivo, es que son monolíticos. ujú. Ahí no Ellos hay toda esta cantidad de opiniones y de debate, de debate y de pensadera y de habladera. O sea, es que es muy loco, eso es positivo, pero si algo le sirve a la derecha es ser tan monolítica. sí, No total. tienen fisuras, es una cosa así. Porque van por un solo objetivo, a ellos solo les interesa es el poder, y del poder, pues, se deriva otras cosas, que el dinero, que otras cosas, pero es eso. En cambio, si uno habla con estos sectores alternativos, ¿qué le interesa, no? 3000 cosas. Yo quiero hacer 1000 cosas. Entonces, ahí nos vamos en esos debates y en la charla. Yo cuando he tenido, bueno, se me olvidó la pregunta, pero voy a decir algo antes de eso. Cuando he tenido la oportunidad como de sentarme con estos sectores alternativos, porque yo vengo del sector privado, nunca he Ujú, tenido un contrato con nadie ni con nada, o sea, lo más que hice fue trabajar en la personería de mi municipio haciendo la judicatura para graduarme, de resto todo privado. ujú, Entonces tengo es una mentalidad mucho más de empresarial, donde todo me gusta es ya, o sea, no me hable tanto, vamos a hacer. ujú, ujú, Entonces ujú. tengo ese tipo de mentalidad. Entonces cuando me siento con esta gente y empiezan a hablar y a soñar, y yo le digo, pero ustedes me traen acá a hablar paja, para eso me quedo en la casa y hablamos por Zoom. Si me trajeron acá, vamos a ¿Qué hacer estamos haciendo acá usted y yo, Alejo, en este momento? Hablando esa, paja. hablando, claro, desde la comodidad de la casa. Pero si me llaman a un sitio específico donde yo voy a dedicar mi tiempo, vamos a hacer que se vean los resultados. Ujú. Entonces, eso les he dicho y he tratado como de inculcar porque pues nos quedamos hablando y no hacemos. La pregunta, Ujú. ¿cuál era? No, la pregunta era, ¿cómo has visto tú que funciona toda la Ah, sí. estrategia de caerle encima a lo que haga o deje de hacer el gobierno? Sí, sí, no. Entonces, sí, era el tema ese, que esta gente es muy unida. Ujú. Entonces, Vicky saca, por ejemplo, una noticia falsa y sin parpadear todos la difunden a la vez. Entonces, Sí, eso es lo sin que chistar. yo creo que tienen hasta un grupo de WhatsApp esa gente, o algo deben tener, porque es que en el segundo uno en que sale, todos hablan. Yo no entiendo a qué horas trabajan los congresistas del uribismo. O sea, ni a mí, que estoy mucho tiempo en redes sociales, me da tiempo de publicar tanta cosa en Twitter. No entiendo yo eso. Es Entonces, interesante, la dinámica de Twitter de ellos sí también es mucho más cuestionable que la de Petro, como que dejen de tuitear. claro, o sea, esa gente a qué horas trabaja. En- Entonces, ellos se organizan precisamente por esa propia dinámica y esencia de esa extrema derecha para publicar todo, pero es como que no creo que estén todos con sus grupos de WhatsApp, eso lo decía ahí en broma, pero Ujú, lo que sí considero es que sale algo y todos, sin algún sesgo de ego, lo ujú, difunden. No ujú, importa si es de un medio o del otro, si este lo hizo el otro. En ujú. cambio, digamos, en otros sectores uno ve como que, ah, no, yo no le voy a difundir a este, o están ahí peleados, o se agarra ahí Bolívar con Quintero, por ejemplo, o se agarra, Ajá. entonces es como otra dinámica. Bueno, y ya que hablamos de eso a nivel redes, hablemoslo a nivel gobierno, que es una crítica que se está haciendo y que tuvo un ruido bastante fuerte la semana pasada sobre la tecnocracia versus el activismo, sobre las grandes ideas, los grandes discursos versus el hacer. ¿Tú cómo Ujú. evalúas la capacidad de, ahí está tal cual, organización y ejecución del gobierno en este momento, del gobierno de Petro? Yo creo que eso está cambiando bastante, porque es que el cuento de la tecnocracia lo asumió esa élite de Colombia, lo que Petro a veces denomina la oligarquía, pero lo asumen como una palabra que utilizan para em,
¿cómo lo diríamos? Como atacar a las personas que no hacen parte de esa élite. Es decir, mm, por ejemplo, Bolívar puede ser muy activista, pero también tecnócrata. ¿Por qué no? Porque no puede prepararse, no tiene que tener un título colgado en la pared para ejercer alguna labor. O vámonos a otros ejemplos, ¿no? Un Carrillo o lo que sea. Entonces, han utilizado esa palabra de forma despectiva, pero en contra de la misma ciudadanía. Entonces, se generó ese debate primero antes de ir a lo de la ejecución del gobierno, pero es un debate insulso, porque es que no tenía ningún tipo de sentido hablar sobre tecnócratas y activistas. ¿Por qué no puede ser un activista tecnócrata o un tecnócrata activista? Considero yo, ¿no? Eh, Porque, digamos, el análisis que yo hice en su momento era, ¿por qué considerar que alguien que tuvo la posibilidad dentro de su círculo social y económico de estudiar en una universidad, de salir del país, de tener pregrados, posgrados, doctorado, de todo, por qué esa persona sí tiene el derecho de gobernar o de manejar una entidad y por qué una persona que puede tener más conocimientos, ser hasta más inteligente, pero sin los títulos, por qué no puede hacerlo? Claro, pero no es solo tema de títulos, es de experiencia, de cómo funciona el monstruo estatal, que es una gran máquina y por la experiencia de ver cómo funciona, pues, de hecho no tenemos mucho tiempo, ya nos quedan 2 años. Claro, es que a eso iba. Lo que pasa es que empezaron a utilizar esa palabra para alguien, para usarla en contra de alguien que puede tener la experiencia o conocimientos o todo para manejar una entidad. Entonces decían, no, es que usted no es tecnócrata, entonces no lo puede hacer. Usted es un simple Ujú, activista. ujú. Entonces llevaron eso a un debate más despectivo, elitista, que yo creo que pues no tenía Ah, sentido. okey, okey. Tú crees que Exacto, estaba enfocado de otra manera, pues, como exacto. O sea, porque decían, yo tengo los títulos, entonces yo puedo hacer, ujú, puedo estar ahí. ujú. Pero, pues, usted puede tener los títulos, pero si No no se sirve. trata solo de títulos. Exacto. Y Ajá. Ahí y yo s estoy como en el gris, como que, sí. Sí, porque de verdad sí creo que, claro, los tecnócratas, digamos, si los llamamos así como los tecnócratas, son los que saben mucho, pero no han sabido cómo hacer las cosas bien, digamos, si nos fijamos Claro. en eso, si a eso vamos, o son los que saben también cómo robar bien, si a eso vamos, pues por Ujú. la historia del país. Pero sí creo que pasar del activismo a la ejecución no es tan breve. O sea, creo que Okey. ahí sí puede haber un vacío que estamos enfrentando, realmente. Mm, y entonces esos tecnócratas, ¿sí ejecutaban? Pues no sé si en sus justas proporciones. Puede ser, Es es posible que pero ejecuten. entiendo tu punto. Ahí hay una es como, sí, la gente que sabe hacer poquito bien, porque el resto se lo roban, o los que no logran hacer todo bien porque no saben cómo coger el monstruo. Es como una cosa ahí. Por ejemplo, por ejemplo, en el caso de Bolívar, o sea, él lo prejuzgaron. Ujú, O sea, no ujú. tenía ni un día en el DPS y ya estaban diciendo: "Ay, pero no va a ejecutar", o bueno, no mentira, no ejecutar, no va a hacer las cosas bien, no sé qué, pero, pues, esperemos por lo menos a ver un mes, a ver qué va a hacer, o sea, Ahí sí también hay estás. quien dice: "Ah, sí, ahí yo tengo mi". Pero bueno, aquí hay un super chat que hay que nombrarlo y que destacarlo, se llama Andrés Harker. Andrés, gracias por apoyar el canal. Dice Andrés: "Una grande entrevistando a Alejo Vergel". Ay, doblemente gracias. Sé que no lo escuchas mucho, pero yo no soy petrista, pero me encanta tu nivel de análisis, Carolán. ¿Tú no eres Chévere. petrista? Pues todo bien, todo bien, Andrés. Acá De nos hecho, pueden escuchar desde el uribismo hasta el petrismo, o sea, eso no. pero me encanta. De hecho, de verdad agradezco que hagas esa aclaración, Andrés, porque sí es un tema que a mí me cuestiona mucho, que el contenido de uno se quede solo en un espectro. No sé si a ti eso te preocupa o no, porque es como, por ejemplo, cuando estaba Rodolfo, yo sabía que cualquier cosa que yo dijera para cuestionar a Rodolfo no iba a ser vista, porque yo tengo el sello de calidad encima Petro. Entonces, yo quería, ¿cómo hago para atravesar el algoritmo para que la gente escuche mi argumento
con respecto a algo que puede ser negativo y no necesariamente escuche el argumento con el preconcepto de que, petrista. ¿Te preocupa eso o no te preocupa eso? No me preocupa porque, aunque no lo creas, mucha gente que no es petrista o no es de izquierda nos ve. Y me Sí, lo he encontrado mucho en la calle. O sea, yo he salido a muchas marchas, muchas manifestaciones, mucha vaina, y se me acercan y me dicen: Alejo, yo era uribista, pero escuchándolo usted, cambié mi concepción. Ya no es que sea petrista, pero ujú, ya no sigo tanto el uribismo y de pronto veo las cosas de otra forma. O no era tan uribista, pero obviamente no le iba a votar a Petro, pero gracias a usted le voté a Petro. O sea, ujú. es mucha gente, muchos sectores nos ven y de pronto cambian sus concepciones. No O hay sea, sí que. se puede romper la dinámica del algoritmo. Eres más optimista tú. Sí, pues es lo que me he encontrado en la calle, ¿no? Lo que me dicen.